Gloria al Señor. Mateo 15, versículos 21 al 28. Meditamos sobre la fe del Cristo para el mundo, la fe del Cristo para el mundo. Me dice cuando tenga lista la cita para que la leamos juntos. Amén. Solo la hermana, con ella me voy. Amén, amados. Sí. Bueno, se unieron otros tres más. Dice la palabra del Señor, Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos al Señor, amados, con toda reverencia, el rostro inclinado. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor y Redentor, Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, eternos, incomparables e inefables, ahora, Señor, podemos estar en pie delante de ti en el mismo lugar de tu presencia para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Lo cual pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, bendito Espíritu de Dios, dándonos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo, revelándonos en todo momento a Jesús como el Cristo. Señor, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y enséñanos a cada uno de nosotros en esta hora. Que lo que se diga sea lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta hora. Señor, que todos los que oigan puedan ser convencidos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, para que la fe del Cristo sea recibida por el mundo. Por Jesús, nuestro Señor y Cristo, lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados. Como ya están sentados, ¿para qué les digo? Hemos venido y estamos, les recuerdo que estamos siempre en el libro de Mateo, revisando la doctrina del Cristo. Amén. Y aquí tenemos todas las enseñanzas, desde Mateo 5 que partimos, ¿verdad? Todas las enseñanzas que Dios dio a sus discípulos, que el Señor Jesús dio a sus discípulos, Él es Dios también. Y muchas de las señales que hizo delante de ellos. Y todo esto tenía el propósito, como lo hemos escudriñado antes, de afirmar la fe de los discípulos. Que ellos llegaran realmente a reconocer a Jesús como el Cristo y creer en Él como el Cristo. Amén. Y entonces, además, cada situación en la que se veían, digamos, involucrados, tenía el propósito de parte del Señor de que ellos aprendieran, que ellos conocieran la doctrina del Evangelio y que conocieran al Señor del Evangelio. Amén. Porque si nosotros recordamos, hubo pasajes en los que los discípulos dijeron: ¿quién es este? ¿Está conmigo, hermano? Se supone que ellos le seguían porque creían que era el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Y así fueron llamados. Pero en algún momento no estaban muy seguros. Es decir, la fe de ellos no era una fe plena, revelada en la persona de Jesús como el Cristo. Tuvo que pasar varios
episodios, algunos años quizá, y llegó a un punto ya cerca del final del ministerio del Señor Jesús en el que Él tiene que hacerles la pregunta así, bien directamente: ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Primero les pregunta: ¿a quién dicen la gente que soy yo? El Hijo del Hombre, el Cristo, ¿verdad? Y la gente no pasaba de ver a nuestro Señor Jesús como un profeta. Amén, hermano. Y entonces, cuando en ese mismo momento también les pregunta el Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo me ven? Y si en la primera respuesta a la primera pregunta que el Señor hizo, todos contestaron, ¿verdad? Casi acorde, dijeron, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, Juan el Bautista, algunos de los profetas. Esto lo vamos a ver más adelantito, aquí en el capítulo 16 de Mateo, ¿verdad? Ahí está. Pero cuando el Señor les hizo la segunda pregunta, nadie contestó, porque tenían miedo de confesar que en realidad ellos no creían que Jesús era el Cristo. Ellos le iban a contestar: Señor, tú eres un enviado de Dios, ¿verdad? Tú eres un profeta también. Te vemos como un profeta y andamos y te seguimos, ¿verdad? Porque creemos que has venido de Dios como profeta. Así le dijo Nicodemo al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Allá en Juan capítulo 3, sabemos que has venido de Dios. Sí, si eres un enviado de Dios, lo reconocemos. Era un maestro de la ley, era un miembro del Sanedrín, un judío muy ilustrado, muy letrado, muy preparado y con mucha importancia a nivel religioso delante del pueblo. Sabemos que has venido de Dios, le dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero le dice maestro. Hola, hermano. No le dice Señor. No sé si dije Señor al principio, ¿verdad? Pero en realidad no le dice Señor, le dice Rabí, porque él lo reconoce y lo identifica como un maestro. Claro, el término maestro en los tiempos del Señor Jesús para los judíos era un título muy respetable, porque no cualquiera tenía ese título y ese reconocimiento como maestro de la ley. Pero el Señor no era un maestro de la ley común o como los otros, ¿verdad? Él era el Señor de la ley. Amén, hermano. Amén. Él no vino para enseñar la ley, Él vino para confirmar la ley y para ampliar la ley. Porque el Señor les dijo: ¿oíste que había dicho? ¿Verdad? Allá en la ley, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Ah? Yo os digo, él estaba agregando a la ley. Amén. Cuando le fueron a preguntar sobre el divorcio, Moisés nos dijo que podíamos darle carta de divorcio a la señora y despedirla si le veíamos un dedo más largo que otro, ¿verdad? O si se le había torcido un ojo, o se le cayó un diente, por cualquier cosa, ¿verdad? Era cualquier motivo, porque quemó los frijoles o porque no cocina bien el arroz. Oye, es común, ¿verdad? Ya estuvieran despedidas un montón, pero bien, eso aparte. El asunto es que hasta el agua se les quema. El asunto es que le dicen al Señor: pero Moisés nos permitió dar. Y les dice el Señor: es que eso se lo autorizó el Señor a Moisés por la causa de la dureza de sus corazones. Pero al principio no fue así. Por tanto, le dice la ley de Dios, Génesis 2:24 es: por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio, hermanos, como la institución establecida por Dios desde el principio, amén, hermano, entre un hombre y una mujer, porque ahora el diablo se le ha ocurrido meter la idea de que el matrimonio puede ser entre dos hombres. Imagínese usted qué ridículo y qué absurdo que un hombre diga mi esposo.
Entonces el que dice, este es mi esposo, y él es la esposa, pues. O sea, imagínese usted qué ridículo, ¿verdad? O sea, qué absurdo. Y la mujer que diga, este es mi esposo, otra mujer, imagínese usted. Es decir, Dios dijo, no, se unirá a su mujer, el hombre a su mujer. Clarísimo, ¿verdad? Y entonces, y dice el Señor, por tanto, dice, no son dos, sino uno. Y lo que Dios juntó, dice, mire el Señor Jesús, no lo separe el hombre. Entonces la ley del Cristo, ¿sí? Él como legislador, él no viene para confirmar, para enseñar la ley. Él no era un maestro de la ley. Él era el legislador, el Señor de la ley. Amén, hermano. Y por eso les dijo, no, ustedes están locos. El que se separa, dijo, de su mujer, hace que la mujer adultere. Es un adúltero él y hace que la mujer adultere. Y el que se casa con la repudiada también es un adúltero. ¿Va? Hola, hermanos. No oigo muchos amén, hermano. Ya hay varios divorciados aquí, pero no sé. No les voy a preguntar. Entonces dice, clarísimo. Amén. Entonces, pero volviendo al caso, los discípulos estaban viendo en Jesús a un maestro, a un enviado de Dios, nada más. Pero ahí viene la revelación del Evangelio. Está conmigo, hermano, Mateo 16. No estoy predicando sobre Mateo 16, sino que estoy haciendo referencia, ¿verdad? Entonces, ahí viene lo precioso de la fe del Evangelio de Dios, que viene como una revelación de Dios. Porque dice que en ese momento Pedro, no sé si se puso en pie, me imagino que sí, ¿verdad? Y si no, por lo menos alzó la voz y dijo, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta después casi de 3 años de andar con el Señor. Hola, hermanos. Mire, yo le puedo asegurar que hay personas que tienen no 3 años, 3 décadas, 4 décadas o 5 décadas de seguir al Señor, entre comillas, de decirse a sus discípulos, y no tienen la fe correcta, y no han creído, y no tienen la revelación de la fe del Evangelio eterno de Dios, de que Jesús es el Cristo. Porque de que Jesús sea el Cristo no es una expresión, hermano. Amén. O Él es el Cristo, o Él es un hombre cualquiera, hermano. Si Jesús no es el Cristo, es un profeta como Mahoma y como los otros. Pero que Jesús sea el Cristo significa que Él es Señor, que Él es el eterno Hijo de Dios, el eterno ungido. Eso significa el Cristo. Ese concepto de, ay, que parecía un cristillo, dicen, esa es una burla del diablo, hermano. Porque asocian al Cristo con ese crucifijo y esa figura toda famélica y endeble, me explico, toda cadavérica ahí en la cruz. No, hermano, ese no es el Cristo. El Cristo de Dios está sentado a la diestra del Padre. El Cristo de Dios fue glorificado, ¿sí? Y fue exaltado hasta lo sumo y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús Cristo es el Señor, es Dios. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces la fe del Cristo no es una expresión liviana, hermano. Si usted está diciendo, si usted está asociando a Cristo con un hombre, está equivocado. El Cristo es Dios. Amén, hermano. Que vino en forma de hombre, amén. Semejante a los hombres, no igual. Y que en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque era necesario que se cumpliera todo lo que Dios prometió acerca del Cristo en todo el Antiguo Testamento. Así les dijo el Señor cuando resucitó allá en Lucas 24 a sus discípulos. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Amén, hermano.
¿Quiere ver conmigo Lucas 24? Veámoslo pues, porque tal vez usted piensa que yo aquí estoy hablando cualquier cosa. Versículo 46 de Lucas 24. Y les dijo a sus discípulos: así está escrito y así fue necesario que el Cristo, óigame, Cristo no es un nombre, está conmigo. Yo le aclaro, Cristo no es un nombre. Cristo es una designación eterna, es una condición eterna del ungido de Dios, del eterno ungido de Dios. Eso es Cristo. Cristo no es solo ungido de Dios, es el eterno ungido de Dios. Hola, hermano. Su condición es una designación eterna de parte del Padre. A este designó Dios, dice la Escritura. Amén. Ahora dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, no que Cristo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermano, lo que los discípulos no habían entendido y no habían alcanzado a ver, el Señor se lo revela a Pedro. Pero le hace una aclaración: mira, Pedrito, no te vayas a creer la mamá de Tarzán. Esto, si bien te lo reveló mi Padre que está en los cielos, no significa que vos sos más importante que los demás. Te voy a aclarar una cosa: tú eres un tetunte, una piedrita pequeña. Aquí en el hebreo salvadoreño decimos tetunte a la piedra pequeña, ¿verdad? Pues algo así le dijo el Señor a Pedro. Tú eres Petros, tú eres una piedrita. No te creas la mamá de Tarzán, no te creas la roca. Te llamas Pedro, pero entre piedras y roca hay una gran diferencia. Vos sos Petros, una piedra pequeña. Pero la roca, que soy yo, la revelación del Cristo, sobre esta roca, Petra, sobre mí mismo, sobre la revelación que Dios te ha dado de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Hasta 3 años y fracción después de que andaban con el Señor. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Por eso, hermanos, es que toda esta vivencia de los discípulos con el Señor Jesús tiene un propósito de enseñarles no solo a ellos. Hola. Era un propósito de enseñanza universal, mundial, para todos los discípulos del Cristo. Cuando el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, no está diciéndoselo solo a los discípulos. Dice: el que quiera, le está diciendo a todos. Él está hablando para todos los discípulos. Por tanto, toda esta enseñanza es para nosotros. Amén, hermano. Fue para ellos, pero también es para nosotros. Porque nosotros hemos creído, como el Señor Jesús dijo, y también oró por nosotros. No oro solamente por mis discípulos, digo, Señor, por estos 11, ¿verdad? Estos 11 barbudos. No oro solamente por estos, sino digo por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús estaba pidiendo al Padre por usted y por mí. Hola, hermanos. Entonces, dice el Señor y está instruyendo, ¿no? Y aquí, hermanos, encontramos un momento en el que hay un giro, digamos, muy radical o muy marcado en el ministerio del Señor Jesús. Si usted revisa en el capítulo 14, versículo 34, el Señor ha llegado a Genezaret. Amén, hermano.
Y Genesaret es un pequeño pueblo de Galilea. Amén, hermano. Entonces, mis amados hermanos, llama la atención algo aquí muy importante, que quiero que lo identifiquemos nosotros en el capítulo 4 de Mateo. Antes de ver aquí los versículos 34 del capítulo 14. Vamos a Mateo 4, por favor. Mateo 4 no lo hemos escudriñado porque empezamos desde Mateo 5. Amén. Porque en Mateo 5 empiezan las enseñanzas del Cristo, pero estas yo quiero que usted vea ahí que se dan en Galilea, hermanos. Amén. Hola. Entonces, veamos lo que dice aquí en el versículo 12 del capítulo 4. Capítulo 12. ¿Está conmigo? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Amén. ¿Por qué dice que volvió a Galilea? Porque era la región donde él prácticamente inició su ministerio. Amén. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Cuando dice volvió a Galilea, era la región de donde él era. Recuérdense que el Señor creció y creció prácticamente, vivió y creció en Nazaret. Amén. Hola, hermano. Entonces Nazaret es parte de Galilea y dice que volvió ahí a Galilea. Amén. Y dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, otra región de Galilea, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Mire esto. Aquí hace una referencia Mateo, el Evangelio de Mateo, al hecho de que el ministerio del Señor lo desarrolló principalmente en la región de Galilea. Y esa región estaba al norte de Jerusalén. Como quien dice, hermanos, si lo pusiéramos en términos salvadoreños, ¿verdad? Allá por Chalatenango, ¿verdad? Y Judea estaba al otro lado, ya casi aquí por Santana. ¿Está conmigo, hermano? En medio, casi en medio, estaba Jerusalén. ¿Se entiende esto, hermano? Hola, ¿está conmigo o ni con esta figura me está entendiendo? Estoy explicándole que Galilea estaba al norte, ¿sí? Entonces el Señor desarrolló su ministerio en el norte de Israel. ¿Está conmigo, hermano? Al sur, ¿verdad? Estaba Judea. Cerca de Judea estaba Jerusalén. Amén, hermano. Entonces, esta región en la que el Señor Jesús desarrolló su ministerio era una región que era multicultural, por así decirlo. Había una mayoría de población judía, pero eran regiones bastante pobres. Amén, hermano. Es como decir cabañas aquí en El Salvador, ¿verdad? Eran regiones bastante pobres, aisladas, por así decirlo. Y algunas de las ciudades que estaban más al norte eran ciudades de paso de la zona del Mediterráneo. Y entonces allí había bastantes asentamientos romanos, griegos y sirios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces esta región era bastante diversa en términos de que no había solo judíos. Hola, hermano. ¿Se está entendiendo esto? Sino que además había otro tipo de nacionalidades, por así decirlo, que habitaban ahí. Acuérdense que Israel estaba siendo dominada, estaba siendo gobernada por los romanos, ¿verdad?
Ellos gobernaban todas esas regiones porque ellos eran el imperio. Amén, hermano. Entonces, mire qué importante es este punto que se señala aquí en Mateo 4:12. Que Jesús dice, volvió a Galilea, dejó Nazaret, que fue donde creció, donde creció más bien, y habitó, dice, en Capernaum. Digamos que ahí él vivía, en Capernaum. Capernaum estaba más adelante ¿cómo se llama? De Nazaret. Amén. Era una ciudad marítima, dice, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y mire esto, ¿por qué el Señor quiso habitar ahí? Precisamente, hermanos, porque ahí no solo había judíos. Hola, hermano. Porque ahí Dios había hablado de que Él alcanzaría y que llevaría la luz del Evangelio, la luz del Cristo a los gentiles, a los que no eran judíos. Mire la profecía, por favor. Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Amén, hermano. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Miren qué lindo. Entonces, desde que el Señor inició su ministerio, lo hizo en ese lugar. Y eso nos dice mucho de que la obra del Cristo, hermanos, no era exclusiva para los de la nacionalidad judía. ¿Se entiende eso? Para los judíos. El Señor vino y fue enviado, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el mensaje del Evangelio no era solo para ellos. El mensaje del Evangelio, el Señor Jesús lo aclaró y dijo: todo aquel que cree, todo el que cree en mí, todo, no digo ustedes, los judíos tienen que creer en mí, no digo todo el que cree en mí. El que oye mi palabra, dice, ¿quién va a oír esa palabra? Él dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Lo iba a oír cualquiera. De hecho, si en lo que hemos revisado de los milagros que el Señor Jesús hizo, encontramos el del centurión, ¿se acuerda usted? Y un centurión, ¿qué era? No era un cinturón, ¿verdad? No, un centurión. ¿Qué era este hombre? Yo les expliqué que era un encargado de una centuria de soldados romanos. 100 soldados estaban a cargo de esta persona. Amén, hermano. Entonces, y el Señor obra sanidad en el siervo de este centurión. Hola, hermanos. ¿Y cómo es eso si es que el Señor se supone que venía solo para el pueblo de Israel? Es que este hombre, el Señor Jesús demostró con esto que todo el que creyera en Él podía alcanzar salvación. Y podía, en base a esa condición de salvo, de redimido, recibir su favor. Porque este hombre se acercó al Señor y se postró delante de Él y le dijo: Señor, mi siervo está gravemente enfermo. Amén, hermanos. Y yo sé, le dijo que tú tienes el poder. Mire esto, por favor. Yo sé que tú tienes el dominio sobre todo. Yo soy hombre de autoridad, le digo a este ven, y le digo al otro va y va. Así que solo di la palabra. Hermano, conmigo, ¿sí? Solo di la palabra y mi criado será sano. Óyame, esto no era solo fe en el poder y en la capacidad del Cristo de hacer milagros. Era reconocer que era Dios, hermano. Este hombre, un gentil, un romano,
que era despreciado por lo bueno. Los romanos eran despreciados y no eran los opresores, pues. Ese hombre creyó que Jesús era el Cristo. Y no solo lo creyó, sino que lo reconoció públicamente, viniendo y postrándose delante de él y diciéndole: Señor, si tú puedes con solo decir la palabra. Óigame, está conmigo, hermano. De las pocas veces que el Señor, creo que solo fueron 2 veces, esta del centurión y la de la mujer cananea que ya vamos a ver, dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué tanta fe? No es que el hombre tuviera una gran capacidad de creer en el poder de Dios. No, hermano. Cuando dice tanta fe, es tanta fe para creer en mí como el Cristo. Ni en Israel he hallado la fe que deberían tener. Si ellos son el pueblo que recibieron el pacto, las promesas. Si ellos recibieron los profetas, el anuncio del Mesías, el linaje del Mesías. ¿Está conmigo, hermano? Pero ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo he hallado la fe que este hombre ha tenido en mí como el Cristo. Eso quiso decir el Señor. La fe grande, hermano, no es una fe para creer grandes cosas. La fe más grande y la única fe grande para Dios es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo tiene la fe más grande del mundo. Porque, óigame, esa es la fe que puede salvar al que cree y que puede cambiar su condición de hijo de las tinieblas a hijo de la luz. De la potestad de Satanás a la potestad de Dios. De hacerlo hijo de Dios. ¿Qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, y aclara, a los que creen en su nombre, que creen que Él es el Cristo, hermano. Es que mire, la gente lee la Escritura y no se da cuenta lo que lee. ¿Qué creer en el nombre de Jesús? ¿Por qué es necesario no solo creer en Jesús, sino creer en el nombre del unigénito de Dios? Porque Él es el Cristo. Y si la gente no cree ni entiende que Jesús es el Cristo, esa fe no le vale para nada. No lo salva. Lo deja en condenación. Por eso que el Señor dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Pero el que no cree en la palabra del Cristo, no cree en su nombre, no cree en Él como el Cristo, hermano, no tiene vida eterna. Y va a pasar por la condenación. Hola, hermanos. Ahora, vemos pues que el Señor, como le digo, desarrolló su ministerio que según lo que los eruditos en la Escritura y en el Nuevo Testamento han calculado, el Señor desarrolló su ministerio por alrededor de 2 años aquí en esta región de Galilea. Fue donde hizo todos estos milagros que vemos aquí, ¿sí? Fue donde anduvo sobre el agua, donde calmó la tormenta, donde escogió a sus discípulos, llamó a sus discípulos, donde dio las enseñanzas de la bienaventuranza. ¿Está conmigo, hermano? Todo eso fue en la región de Galilea. Cuando el Señor predicaba, hermanos, el evangelio, no solo lo oían los judíos, lo oían gente de distintas nacionalidades. Y el Señor no rechazó a nadie. Porque ¿qué tal si el Señor le hubiera dicho al centurión: ¿y vos quién sos? ¿Por qué me venís? ¿Por qué venís aquí dirigiéndote a mí? Vos no sos judío, vos
no tenés derecho, ¿verdad que no le dijo así? El Señor dio testimonio de la fe que este hombre tenía, una fe mayor que la del pueblo de Israel, porque había creído que él era el Cristo. Amén. Ahora, esto tiene importancia, hermanos, porque si nosotros vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Nos encontramos con algo muy importante. Capítulo 4 de Lucas y el versículo 14. Y aquí se narra el inicio del ministerio del Señor Jesús, pero con un detalle que es muy importante que usted y yo lo entendamos en este momento. Dice aquí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea, ya le expliqué, ¿verdad? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mire esto, hermano. ¿Cómo es que se difundió su fama? Es que cuando habla de esto es por todas las señales que él hizo. Y todas esas regiones, como ya dije, en Galilea, había mucho asentamiento de extranjeros, de no judíos. Amén. Quiere decir que muchas personas que no eran de nacionalidad judía oyeron hablar de Jesús. Oían su enseñanza, su palabra. Incluso recibían de seguro milagros y sanidades de parte de él. Amén. Pero mire qué pasó. Y dice el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es decir, la gente lo reconocía. Amén. Amén, hermano. ¿Qué hacía? Dice, enseñaba. Hola, hermano. Mire, el evangelio no son milagros, perdóneme. Si usted ha oído o oye de congregaciones que hagan mucho énfasis en los milagros de Dios, se han apartado del evangelio, hermano. Hola, ¿me está oyendo? Si una congregación hace más énfasis en los milagros que en la enseñanza de la palabra y en el testimonio del Cristo, se ha apartado del evangelio, hermano. Porque lo que el Señor Jesús hizo no era hacer milagros solamente. Fundamentalmente Él enseñaba. Usted y yo nos congregamos, hermanos, no para cumplir un compromiso religioso. Amén. Nos congregamos no por una costumbre, nos congregamos para ser enseñados por Dios. Porque lo necesitamos. Y aquí hemos hecho énfasis desde que empezamos con escudriñando Mateo, de que estamos estudiando la doctrina del Cristo, las enseñanzas del Señor Jesús, quien es el Cristo para nosotros. Porque lo que hizo fue enseñar. Ahora mire el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, ahí siempre en Galilea, ¿verdad? Donde se había criado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y empezó a leer y se levantó a leer. Y lo que leyó fue lo que usted ya sabe, que está escrito en el libro de Isaías 61, 1, 2 y 3. Hola, hermano. Y dice que habiendo abierto el libro, allí el lugar donde estaba escrito, en el libro de Isaías, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Dónde hay milagros aquí, hermano? En ningún lado. Dice, mire, dar el evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cómo se sana un quebrantado de corazón? No dijo sanar a los enfermos, ¿verdad? Es sanidad espiritual, hermano. ¿Está conmigo? Libertad a los cautivos. ¿Qué cautivos? Los cautivos no son los presos en las cárceles. Esa idea de que
El Señor dice, Él vino a dar, a pregonar libertad a los cautivos y como dice, libertad a los presos. ¿Qué presos? Están interpretando la palabra del Señor erróneamente. Los presos no son necesariamente los que están tras la reja, hermano. Está hablando de los presos y de los, ¿cómo se llama? Los oprimidos, pero espiritualmente. Toda persona tiene una esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte, hermano. Esas son las tres esclavitudes de todo ser humano. Es esclavo de Satanás porque Satanás gobierna su vida. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Yo no lo estoy diciendo. Es esclavo del pecado y del mal porque el mal está dentro de él, su naturaleza es pecaminosa y eso no lo puede cambiar, ni que se eche lejía, como dijo el Señor, ni que se arranque la piel. ¿Está conmigo, hermano? Y es esclavo de la muerte porque por más que haga, se palma. Mire todos los que luchan contra la vejez, más rápido se mueren usted. Mira la señora que se andan haciendo un montón de cirugías, después terminan que parecen gelatinas o muñecos plásticos. Y se ríen pero para abajo o para arriba. Y usted los ve la cara bien bonita, ¿verdad? Pero cuando ay, entonces, pues qué chiste tiene usted. Y este volado, ¿qué? Como que es de aquellos muñecos de feria, feo. ¿Por qué no, hermano? Hay una condición, una esclavitud de la muerte. Si de algo podemos estar seguros es que nos vamos a morir, hermano. Si usted no ha aterrizado aquí a esta hora de que un día va a estar palmado en una caja, ¿verdad? Y que va a terminar y que no lo van a tener mucho porque el día siguiente lo van a enterrar, ya es tiempo que aterrice, hermano. Yo ya aterricé, ya de rato. Le cuento. Porque yo el primer digamos, contacto que tuve con la muerte fue con la muerte de mi mamá, cuando yo tenía 18 años. Siendo mi madre una mujer creyente, muy entregada al Señor y todo, de un día para otro cae enferma de cáncer, 2 meses y medio después muere. Y en esos 2 meses y medio, hermano, terrible, un padecimiento terrible, y en ese proceso, hermanos que llevaban a orar por ella, profetas que decían que se iba a levantar, otros que se iba a acostar, pero acostada estaba la pobre mujer que no se levantaba. El asunto es que al final todo eso no se dio. El Señor se la quiso llevar. Y yo no lo entendía en aquel momento porque no tenía claro el evangelio. Está conmigo, hermano, por favor. Y no le estoy hablando porque tenga lástima de mí. Lo que le estoy diciendo es que esos eventos me hicieron entender la muerte. Entonces, me tomó 9 años llegar a entender por qué mi madre había muerto y aceptarlo. Porque yo me quedé con aquel, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué te llevaste a mamá si mi mamá era una mujer muy entregada a ti y una mujer con un corazón muy apegado a tu palabra y todo? Pues si es que eso es lo que pasa, hermano. Si no dice la Escritura que el Señor ama la muerte de sus santos. Así que si usted y yo queremos irnos con el Señor, entreguémonos. Muchas. Rapidito, ¿no? No es broma. No, lo que le quiero decir es que sus santos, dice el Señor, Él sabe cuándo nos va a llevar, hermano. Y usted acaba de tener un ejemplo aquí con mi esposa, ¿verdad? Hace 5 años no habríamos pensado en eso. ¿Me explico, hermano? Hola, hermano, ¿está conmigo? Pero así es. Que seamos hijos de Dios no quiere decir que vamos a vencer la muerte física, ¿no? Tenemos victoria sobre la muerte, pero sobre la muerte eterna en la fe del Cristo, que eso es diferente. Pero la condición del hombre sin el Señor, como dije, son 3 esclavitudes: de Satanás, del mal y del pecado, y de la muerte. Y de la muerte no solo física, sino de la muerte eterna. Porque si en esta vida la persona
no atiende ni dispone su corazón a creer en el Evangelio de Dios y no pone su fe en la persona del Señor Jesús como el Cristo para salvación y perdón de pecados, creyendo en su sacrificio en la cruz y en su resurrección, hermano, no hay salvación, es pura condenación, por más que haya nacido en una iglesia y ahí lo hayan enterrado. Hasta ahí debajo, pues, así como aquí hacen en San Salvador, que ahí debajo del altar tienen la tumba de la gente, aunque esté enterrado ahí, si no tuvo la fe del Cristo, no está con el Señor, hermano, no se salvó. Está conmigo, hermano. Ahora, entonces el Señor, lo que le quiero decir es que aquí se revela a Él y le dice, miren el versículo 21, Lucas 4, estamos en Lucas 4, ¿verdad? No se ha perdido, o ya se le descargó el teléfono, traiga Biblia, hombre, no sea sinvergüenza. Aragán o Aragana. Y si no ha traído ni las dos cosas, arrepiéntase. Va. Ahora dice, mire el versículo 21, y dice el Señor, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Yo soy el Cristo. Yo soy el eterno profeta de Dios. Y Dios me ha ungido como el Cristo para traer la buena noticia a Dios de que yo soy el Cristo. Y para que por medio de la fe en mi nombre, dice, los quebrantados de corazón sean sanos, los cautivos por el diablo sean libres, los ciegos espirituales reciban la vista, y los oprimidos por el diablo y por el pecado tengan libertad. Hola, hermano. Pero mire, dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Todavía les parecía raro, ¿verdad? Ahora, mire esto. Ahí recuerde que estaba en Nazaret, donde él había nacido. Algunos lo reconocieron, dice aquí, ¿verdad? Pero les dijo el Señor, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazla aquí también en tu tierra. O sea, el Señor sabía los pensamientos de esta gente. Bueno, y mira, aquí hemos oído de que has hecho un montón de milagros ahí en Capernaum. Hace aquí, pues, lucite, queremos creer en vos. Eso le estaban diciendo al Señor. Pero les dijo el Señor, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y mire, aquí viene un mensaje muy fuerte para ellos. Él les está diciendo, yo soy el Cristo, con base a la Escritura, ¿verdad? Y muchos se admiraron y dijeron, qué bueno. Pero otros en su corazón estaban exigiendo que el Señor demostrara más de lo que ya había demostrado. ¿Está conmigo? Y el Señor les dijo, ustedes se creen la mamá de Tarzán envuelta en huevo, ¿verdad? Les voy a decir una cosa, mire el versículo 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hola, hermano, tenga guardadito ese nombrecito ahí, porque nos va a servir. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Ustedes, que son ¿cómo le llaman esto? Mis paisanos, yo soy aquí de Nazaret, aquí me he criado. Ustedes no están creyendo en mí. Pero les aclaro que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Sin embargo, como ustedes no están creyendo en mí, les recuerdo una cosa. No es asunto de nacionalidad. La fe del Evangelio es un asunto personal. Y es un asunto de aquel que dispone su oído y su corazón para oír y para creer.
Y así como en los tiempos de Elías, dice, el Señor mandó a Eliseo le mandó al profeta a Elías a Sidón. Sidón son ciudades que están allá más al norte de Israel, ya por lo que hoy es el Líbano y todo es Siria y todo eso. ¿Está conmigo, hermano? Entonces le dice, hasta allá lo mandó. ¿Y a dónde lo mandó? A una viuda que no era del pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Porque, óigame, Dios no hace acepción de personas. El evangelio no es solo para una nacionalidad. Por eso es que estamos meditando sobre la fe del Cristo para el mundo. La fe del evangelio es una fe que puede ser recibida por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Amén. Y Dios no tiene preferencia entre Israel, entre los israelitas y los demás. No, hermano. Y que el israelita, muy israelita podrá ser, pero si no cree que Jesús es el Cristo, está condenado. Punto. Aunque hayan unos inteligentes que digan que asuman que por ser israelitas se salvan, están equivocados totalmente. Ahora, ¿y sabe qué pasó? ¿Qué pasó cuando el Señor les dijo esto? También les dijo cuando en los tiempos de Eliseo un montón de leprosos había, pero el Señor solo sanó a Naamán, el sirio. Siempre de la región esa, del norte, ¿verdad? A los cuales los judíos despreciaban. Como desprecian ahora. Mire, óigame, por favor. Yo no estoy hablando mal de nadie, ¿verdad? Pero es una realidad. Los judíos, la nación judía de este tiempo, tiene un desprecio por las demás naciones como usted no tiene idea. Los ven como que fueran cualquier cosa. Está conmigo, hermano. Y así así ha sido siempre, porque ellos han confundido la misericordia de Dios, dándoles el pacto, anunciándoles al Cristo y bendiciéndoles como los ha bendecido. Lo han confundido como que ellos son la mamá de Tarzán envuelta en fuego. Como que ellos son los favoritos de Dios. Dios no tiene favoritos. El único favorito de Dios es su Hijo. El único favorito de Dios es su eterno ungido, nuestro Señor y Cristo Jesús. Amén, amén. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Por eso, mis amados, mire el versículo 28. Al oír estas cosas, algunos se habían contentado, ¿verdad? Pero cuando el Señor les dijo esto, dice que se llenaron de ira, todos en la sinagoga. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñar. O sea, hermanos, iban a matar al Señor. O sea, lo iban a empujar en un barranco, pues, de la cólera. Porque ellos, como les digo, vivían creyendo y todavía siguen creyendo que son mejores que los demás. Y que Dios es exclusivo para ellos. No, hermano. No es así. Y dice pero él dice, pasó en medio de ellos y se fue. ¿Sabe qué sucedió aquí? Que de repente se desapareció de su vista. Se hizo invisible. Lo llevaban todo, y de repente ya no estaba él ahí. Porque no era su tiempo, no era así que había de morir. Pero lo que le quiero decir es que esta era su gente en Nazaret. ¿Y qué hizo el Señor? Mire, descendió Jesús a Capernaum. ¿Qué hizo el Señor? Dejó a estos incrédulos y se fue a donde le creían. Amén. Ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Allí hizo el Señor muchos milagros. Amén. Ahora, podemos ver otra cita de aquí de Lucas, pero regresemos a Mateo. Le dije que leyéramos el capítulo 14, los versículos 34. Entonces, algo así sucedió cuando el Señor volvió
volvió a Nazaret, hermano, y otra vez sus discípulos, otra vez su gente no le recibió. Amén, hermano. Y por eso es que ahí, en esa región de Galilea, fue que sucedió en el capítulo 14 la alimentación de los 4,000 personas, o los 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Ahí también el Señor, al atravesarse al otro lado, dice, caminó sobre el mar. Amén, hermano. Y dice, mire, versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, siempre de Galilea. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. ¿Y qué hicieron? Trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Dónde hizo el Señor más milagros? Allá donde se supone que había más gentiles. Amén, hermano. Porque mire, tristemente, las personas que toman la fe de Dios y la palabra de Dios como religión, hermanos, pueden ver al Señor venir y no creen en Él. No pueden ver como lo vieron aquellos en carne y hueso, ¿verdad? Pueden ver la gloria del Cristo y no creen. Amén, hermano. Por eso es que es importante este punto, hermano. Aquí dice que el Señor le trajeron de todas las regiones alrededor. Ahí había de todo, hermano, no solo judíos. Ahora, mire qué pasa en el capítulo 15. Amén. Entonces aquí el Señor estaba en Genezaret, ¿verdad? La región de Galilea, siempre. Pero el Señor, allá en Lucas dice que Él dejó esa región y les dijo, es necesario que yo predique el Evangelio en otras regiones. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Mira aquí, le dije que había un giro aquí muy grande en el ministerio o en la trayectoria de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 21 que leímos en el capítulo 15. Ya volvimos al 15, donde empezamos, hermano. Dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Se acuerda de Sidón, hermano? ¿De dónde era la viuda a la que visitó Elías? Sarepta de Sidón. La misma región misma. Aquí, en esta región, que no, a esta sí era propiamente una región gentil. Y mire, hermano, ahí precisamente hizo uno de los milagros más, por así decirlo, más excepcionales, que nos deben a nosotros hacer meditar en la fe del Evangelio. Dice que fue ahí, a la región de Tiro y de Sidón. Esto es, como les digo, allá más al norte, ya en la zona del Líbano, de Siria. ¿Está conmigo? Y aquí dice una mujer cananea. O sea, era el Evangelio de Marcos dice que era una mujer sirofenicia, o sea, de Siria, de la zona de Siria, ¿no? Y que además era greco-romano. Ahora dice, o sea, en realidad lo que está confirmando era que no era judía, totalmente. Amén, hermano. Pero mire qué lindo dice. Y dice, ¿y qué hacía? Dice, clamaba. ¿Qué es clamar, hermano? Clamar es gritar. Casi lo que estoy haciendo yo aquí para que usted no se duerma. Porque a esta hora del día todavía se duermen los hermanos a ver, ¿verdad? Que muchos fajes entran al mediodía. Pero bien, o quizás la palabra no los mueve, ¿verdad? Pero bien, ahora dice, mire esta mujer, allá, bien lejos, de aquella región, pero había oído del Cristo. Y no solo había oído, había creído en Jesús como el Cristo. No siendo judía, no siendo de la nación, entre comillas, de Israel. ¿Y qué le dijo?
Señor. Óigame, Adón, Dios. Eso le está diciendo. Hijo de David. Óigame, esta mujer no era como decimos aquí nosotros en el hebreo salvadoreño, no era ninguna cincuayuca. Esta mujer estaba clara en su fe. Ella tenía clara quién era ese hombre. Y cuando lo vio dice, Él es el Cristo. ¿Sí? Él es Dios. Él es el Hijo de David. Él es el Cristo prometido. Óigame, hermano, qué precioso. Y esa mujer nos representa a usted y a mí. Porque nosotros hemos creído, creemos y testificamos que Jesús es el Cristo, aunque no seamos de nacionalidad judía. ¿Se entiende esto, hermano? Somos el verdadero Israel de Dios, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios es parte de la iglesia del Cristo. Y esa iglesia del Cristo no es una institución, ni es una religión. Esa iglesia del Cristo es un cuerpo espiritual integrado por todos aquellos creyentes en la persona del Señor Jesús como el Cristo. Esa mujer era una hija de Dios. Pero mire qué precioso esto. Dice, le pide, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. ¿Y Jesús qué? No le respondió palabra. Mire, hermano, el Señor no estaba siendo grosero. ¿Sabe qué estaba haciendo con esta mujer? Probando su fe. Porque, óigame, la gente está acostumbrada a buscar al Señor porque les dé algo. Todo el mundo en esta región del mundo y alrededor también busca a Dios y va a las iglesias y busca la fe, por así decirlo, pero por interés. Y los mal llamados pastores y predicadores del evangelio le han vendido un evangelio que no es el de la Biblia. Porque les dicen, venga Cristo, déjenle entrar en su corazón. Él quiere bendecirlo, Él quiere prosperarlo, Él quiere sanarlo y le dan le bajan la luna y las estrellas. No. Sí, crea que Jesús es el Cristo, pero para salvación. ¿Está enfermo? Eso no importa. ¿Está sano? Tampoco. ¿Tiene dinero? No importa. ¿No tiene? Tampoco. Lo que importa para Dios es que crea que Jesús es el Cristo, que crea el mensaje del evangelio. Pero si la gente busca a Dios, busca la fe para beneficiarse económicamente, físicamente, una sanidad emocionalmente, ay, es que me tengo roto el corazón porque me dejaron mis 3 amantes. Arrepiéntase nada más y crea que Jesús es el Cristo y olvídese del dolor de su corazón. El Señor no ha venido a aliviar desengaños amorosos, hermano. Amén. Quizás hay varias desengañadas por aquí. Es broma, hermano. Ahora, óigame. Y le dice, mire esto. Y él sin decirle, ahora mire, entonces sus discípulos le rogaron diciendo, Señor, despídela. Ya sabemos que no le vas a hacer caso, pero para que ya no siga gritando esta vieja loca, decirle que se vaya, que no le vas a atender, porque ellos se sentían bien machitos, ¿me entienden? Ya ven que estos gentiles, estos impíos, no, el Señor no les hace caso. Y el Señor le está por darle una bofetada en la cara, pero doble, man. Así hasta con revés y derecha, porque mire, les dice, no soy enviado, respondiendo dijo, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo dijo, no se lo dijo a ella, pero ella lo vio. Amén. Y mire esto, hermano. Entonces ella vino y se postró. No, ahora no solo gritó, no solo dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. No solo eso, sino que se tiró al piso y lo adoró. Oiga, mi hermano,
La gente que va a las iglesias no va a adorar al Cristo. Va creyendo que es merecedora de muchas bendiciones y de muchos milagros. Pobres engañados. Dios no tiene feria de milagros. No hay lunes de milagro, martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Eso es invento de los falsos pastores, maestros, evangelistas y todos los títulos siguientes. No, hermano. A Dios no se le debe buscar para que haga milagro a nadie. Y el que busca a Dios por eso está perdido. Primero, lo fundamental es que nuestra fe esté firme en Él. Que creamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, el ungido eterno de Dios, que Él es Dios. Y que Él, mediante la fe en su nombre, nos salva, perdona los pecados y nos pone en comunión eterna con Dios. Lo demás, hermano, es secundario. Y esta mujer, que estemos también dispuestos a adorarle, porque esta mujer se tiró con todo, creo que hasta la frente, le raspó la nariz. Porque dice que se tiró, se postró ante Él, diciendo: Señor, Dios, Cristo, socórreme. Yo no te estoy buscando solo por el milagro, es porque creo que tú eres el Cristo. Y tengo esta necesidad, pues. Pero lo importante es que yo sé que tú puedes. Porque yo creo en ti. Amén, hermano. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense que aquí hay gente que piensa que el Señor le estaba ofendiendo porque le dijo esta expresión. Pero lo que le está diciendo es las mascotas. En el antiguo tiempo se distinguía entre los... Hay una palabra ahí griega que no me acuerdo, pero para los perros de la casa está esta expresión perrillo, ¿verdad? Aquí se traduce como perrillo, pero la otra expresión, los perros, son los de la calle, los que no tenían dueño. Dios no le está diciendo esa expresión del perro de la calle, le está diciendo, ¿sabe qué le dice el Señor? Vos sos de la casa. Está conmigo, hermano. Vos sos de la casa, pero yo tengo prioridad para los hijos, le dice el Señor, ¿verdad? Pero está diciéndoselo por probar su fe, no porque fuera necesariamente así. Pero le está diciendo implícitamente: vos sos de la casa. Sí, porque has creído en mí. Y mire, y le dice: pero mire qué linda esta mujer. Ella le dijo: sí, Señor, pero aún las mascotas de la casa comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Si nuestra fe está en el Señor, no vamos a estar pidiendo, hermanos, ni exigiendo nada, sino reconociendo nuestra condición de necesitado. Él es Dios. Señor, si tú me ves como una mascotita, qué bien, porque las mascotas son muy queridas, ¿verdad? Hay quienes en estos tiempos que quieren más a la mascota que a los hijos, que a los esposos, que a las esposas, ¿verdad? No sé por qué, pero en todo caso, algo de esto puede tener sentido, ¿me entiendes? Cuando dice: sí, Señor, yo me reconozco una mascotita, pero como mascotita sé que tengo derecho a comer también. Y sé que tú no me vas a dejar sin comer, porque soy tu mascotita. Pero hay que reconocer primero la condición de Jesús como Señor y Cristo. Amén. Y dice el Señor, miren la respuesta. El Señor dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué le dijo grande es tu fe? Allá dijo el Señor al centurión: ni en Israel he hallado tanta fe. Es que la fe grande es para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él nos hace hijos de Dios por la fe en su nombre. Pongámonos en pie, hermanos, por favor, pónganse en pie conmigo. El mensaje del Evangelio: la fe del Cristo es una fe para todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos en esta tierra. Dios salva a todo aquel que lo reconoce como Señor y Cristo y que le adora como Señor y Cristo. Por eso es que el mandato del Señor Jesús cuando resucitó, con sus ojos cerrados, por favor, estamos meditando.
El mandato del Señor a sus discípulos cuando resucitó, predicar el Evangelio, dijo: ir por todo el mundo. No dijo: quédense en Jerusalén, aunque algunos discípulos lo hicieron, pero Él dijo: vayan por todo el mundo. Y el Señor los obligó a salir, porque les puso persecución y los sacó corriendo de Jerusalén. Y llevaron el Evangelio, dice, por todas las regiones de alrededor. Bueno, el Señor dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Debemos, amados, saber que la fe que hemos recibido de parte de Dios en su amado Hijo, nuestro Señor y Cristo Jesús, es la fe que nos hace partícipes de la gloria de Dios, que nos hace hijos de Dios y que nos da la bendición más grande imaginada por ningún ser humano. Pero también debemos entender que este mensaje nosotros no debemos retenerlo y debemos llevarlo y predicarlo y testificar a todo el mundo. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el que nace de Dios y recibe la fe para vencer al mundo, para vencer sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Porque el Cristo venció, nosotros hemos vencido. Y todos aquellos que creen, ponen su fe en nuestro Señor y Cristo Jesús y le adoran y le sirven, son hechos hijos de Dios y son salvos por la fe en su nombre. Tenemos ese mandato, no lo olvidemos. Dispongamos el corazón para ser obedientes a ese mandato. Y para saber y entender que si el Señor Jesús fue hasta una región tan lejana, desde Judea, desde donde estaba en Galilea, para confirmar la fe de una mujer que sin ser israelita había creído en Él como el Cristo, usted y yo también debemos entender que el Señor quiere alcanzar a todos aquellos alrededor del mundo que puedan creer de la misma manera en su precioso nombre y recibir de Él la vida, la salvación eterna. Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te adoramos. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrarnos esta palabra y por hacernos entender, Dios, cuán preciosa es la revelación de tu eterno Evangelio y la fe que nos ha sido dada y revelada, Señor, en nuestro Señor y Cristo Jesús. Una fe única y preciosa que nos hace trascender por sobre cualquier situación humana, terrenal, que podamos o estemos enfrentando, y saber que tú estás sobre todo eso como nuestro Señor y como nuestro Cristo, y que podemos clamar a ti y que tenemos la certeza que conforme a tu voluntad tú nos oyes y nos atiendes, porque somos tus hijos, porque nos has hecho tus hijos, por la fe en tu nombre, que podamos permanecer en esta fe, que podamos dar testimonio de esta fe y que podamos vivir esta fe hasta tu venida. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Denle este aplauso al Señor.